14ª semana del tiempo ordinario. La lectura que este domingo nos propone es referida sobre todo al perdón que estamos llamados a dar. Y si partimos del Antiguo Testamento, el libro sapiencial, el libro del Sirácides, nos invita el Señor a perdonar si nosotros queremos obtener igualmente el perdón. Si yo quiero obtener de Dios su justicia, si yo quiero obtener de Dios su misericordia, si yo quisiera que Dios me escuche mis ruegos ante el perdón que yo le pido, entonces debo ser yo, antes que nadie, quien debe dar el perdón a mis hermanos, quien debe dar el perdón a quien ha cometido una falta. En mí debe estar siempre el perdón. Es lo que me dice el libro sapiencial del Sirácides. En cambio, Jesús, cuando nos narra esta parábola del rey que ajusta cuenta con sus servidores, nos dice una cosa totalmente distinta respecto a la perspectiva que nos lanza el libro sapiencial. La primera cosa que nos dice Jesús en esta narración es que, ante todo, Dios es misericordioso, y lo revela en la figura de este rey, que este rey, mirando a su siervo que no tiene con qué pagarle ante una deuda totalmente grande, inmensa, seguramente algo muy difícil para este siervo podérselo pagar, este rey tiene compasión, y en su compasión le perdona hasta la deuda que tenía, porque estaba destinado a la cárcel, estaba destinado a ser vendido él, su esposa, sus hijos y todos sus bienes para que pueda pagar la deuda de este rey. Pero este rey, ante la súplica de este servidor, entonces siente lástima, y por tal razón él le perdona, y vuelve a repetir, hasta la deuda que tenía con él. Y claramente, si nuestro Dios es así de misericordioso, revelado en la figura de este rey, dice de verdad el gran deseo que Dios tiene de que nadie se pierda, de que hay un corazón grande, un corazón lleno de bondad, lleno de misericordia. No es un Dios vengativo, como nos lo hace ver en el libro del Sirácide. No es un Dios que hace pagar las justas cuentas ante aquel malvado que comete un abominio. Al contrario, es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Pero bien, hermanos, justamente porque es un Dios que perdona, y ese perdón ha sido ya ofrecido, nosotros, los cristianos, sabemos que esa salvación ha sido donada a través de Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, que ha pagado a un caro precio la deuda que nosotros teníamos, porque nuestro Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida para siempre. Y es por esta razón que nosotros tenemos que ser este reflejo del amor que aquel Padre nos ha manifestado en su Hijo Jesús. Y esto es lo que también quiere decirle el rey a aquel siervo, que cuando él salió después de haber sido perdonado, encuentra a un amigo suyo que le debía muy poco respecto a lo que él debía, pero muy poco. Entonces esto lo coge del cuello, lo quiere estrangular, lo estrangula ya, y le dice: págame la deuda. Aquel amigo, arrodillándose, repite las mismas palabras de súplicas que este siervo hizo delante de su rey, diciéndole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Seguramente para este amigo le hubiera resultado un poco más fácil, seguramente mucho más fácil, pagarle la deuda a este amigo suyo, a este servidor, que este mismo servidor haber podido pagar la inmensa deuda que tenía con su rey, que seguramente le hubiera resultado mucho más difícil y tal vez de una manera imposible. Pero este siervo no quiso escuchar, no perdonó la deuda a su amigo y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus compañeros, siervos también de este rey, indignados ante lo que él hace, le van a contar al rey, no para hacer un chisme, sino bien para expresar esta indignación, porque claramente se ve una injusticia tan tremenda. Alguien que ha sido perdonado no perdona. Y claramente el rey, cuando le hace llamar, le dice: siervo malvado, ¿no te perdoné yo la deuda que tú me pediste cuando
cuando tú me debías tanto, ¿no debías haber hecho lo mismo tú con tu amigo? Esto no lo hace. Y claramente el rey le hace pagar a este siervo diciéndole: métanlo, vayan, llévenselo, y que no salga hasta que pague su deuda. Lo mismo hará, dice Jesús, mi Padre Celestial, si ustedes no perdonan de corazón. Aquí el perdón que también nos refleja, nos revela Jesús, es un perdón de cualidad, no de cantidad. No es cuántas veces perdona. Ante la pregunta que Pedro hace a Jesús, es cuántas veces debo perdonar a mi hermano, 7 veces, Jesús dice 70 veces 7. Y es más, contándole esta parábola, le dice que ese 70 veces 7 no es una cantidad, sino una cualidad. Y la cualidad del perdón está en el reflejo que estamos llamados nosotros a ser de nuestro Padre Celestial. El reflejo de esta bondad, el reflejo de este amor que nos manifiesta. Tenemos que recordar en aquella ocasión cuando Jesús, hablando con sus discípulos, los exhorta diciéndoles: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Sean así. De esa manera ustedes serán hijos del Altísimo. De esa manera, dice, siendo reflejo del amor de este Padre, de este Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, el reflejo de este amor. Porque no somos ya nosotros quienes nos pertenecemos, sino que por aquel amor que hemos recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesús, somos del Señor, pertenecemos a Él. Y Él es el Señor de los vivos y de los muertos. No hay ninguna realidad que esté fuera de su señorío, de Jesús. Por esta misma razón, marcando esta pertenencia que tenemos ante nuestro Señor, estamos llamados a vivir como Él lo ha vivido, perdonando de corazón, como Jesús. También hasta el extremo, cuando Jesús en la cruz supo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento Jesús hace 2 cosas: reconoce la paternidad de Dios, llamándolo Padre, y pidiendo el perdón de sus verdugos, o sea, actuando con aquella misericordia que Él conoce del Padre Celestial, que es misericordioso. Queridos hermanos, estamos llamados a vivir en el perdón, estamos llamados a caminar en el perdón, estamos llamados a hacer este reflejo de nuestro Padre Celestial, en el cual en nuestro corazón debe revelarse aquella relación que nosotros establecemos con Él. Pero ojo, hermanos, este llamado al perdón es un llamado que nosotros tenemos cuando nosotros también estamos conscientes, y debemos ser conscientes de aquel amor inmenso que hemos recibido del Padre, de aquel amor inmenso que hemos recibido de Dios. Y aquí yo quiero hacer una paréntesis para todos ustedes. Hay hermanos que han sufrido de una manera muy profunda contra su propia dignidad a través del abuso. Y yo quiero hablar del abuso en todas sus dimensiones, no solamente del abuso en el ámbito sexual, sino también de todo tipo de abuso de poder, de abuso de autoridad, y a través de ese abuso han sido mellados en su dignidad, mellados en su dignidad. Por esta razón, hermanos, también estamos llamados a ayudar, a acompañar. Tenemos que sentir la responsabilidad de acompañar a aquellos que han sufrido este maltrato, y de saber llevarlos de la mano, no simplemente sembrando en el corazón de ellos más rencor, sino al contrario, acompañándolos a aquella libertad que solo el perdón puede dar. Por esta misma razón, tenemos que saber acompañar con respeto, tenemos que saber acompañar con paciencia y con una mirada de esperanza hacia ellos. Tenemos que saber ser verdaderos compañeros en el camino, sobre todo ser solidarios con aquellos que han sufrido, no sumándonos a aquel fuego del rencor que tenemos que encender, sino más bien a buscar la manera para que estos hermanos, sobre todo ellos, puedan alcanzar esta libertad de aquel rencor que los quema por dentro. Claramente no por culpa de ellos, sino por culpa de quienes les causaron este gran dolor. Queridos hermanos, entonces nos invitamos de verdad
a vivir con profundidad esta relación con Dios y a seguir caminando, descubriendo este inmenso amor que Dios tiene por todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos ustedes.